Entonces, partimos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, Espíritu Santo, gracia divina, divina voluntad entre nosotros y danos de vivir siempre según tu querer en este camino, en esta misión, en esta vocación del divino querer. Amén. Amén. Bien, avanzamos con nuestro camino y hoy en programa están los grupos de mutua ayuda. Remito que yo no soy un experto de grupos de mutua ayuda, lo conozco por estudios, pero no por experiencia personal, pero creo que es suficiente lo que vamos a saber para saber cómo manejar un grupo. Después con la experiencia uno va mejorando. Los grupos de mutua ayuda que yo trato están en referencia a los traumas, porque yo he hecho mucha pastoral de emergencia. Entonces, la pastoral de emergencia, si tú tienes poca gente traumatizada, el especialista usa los psicólogos y ayuda a la... Pero si tiene mucha gente y poco especialista, necesita ser grupo de mutua ayuda. Es necesario porque si no, no se logra intervenir sobre todas las personas. ¿Cuáles son los traumas en que los grupos de mutua ayuda funcionan muy bien y por el cual está hecho este discurso? Después cada uno lo puede aplicar al discurso que quiere, pero si funciona por trauma tan graves, imagínese cómo es mucho más fácil hacerlo funcionar para problemas más sencillos. Por ejemplo, cuando alguien me quita el bocado para sobrevivir, síndrome del prófugo, por ejemplo, personas prófugas que están fuera de su lugar, fuera de su tierra. No, esto después. Estamos todavía en una introducción. La anterior, Sandra, por favor. Entonces, después ataque físico, violación, accidente de tránsito o grupo de mutua ayuda desprecio de la autoestima, abusos sexuales, abusos verbales, bullying, mobbing en el lugar de trabajo. O se hace grupo de mutua ayuda después de una separación del grupo, marginación, discriminación o después de duelos graves, duelos patológicos, o después de invasión de territorio, o después de toda las catástrofes naturales, terremotos, tsunami, erupciones volcánicas, bradisismos, huracanes, tornados, ciclones, tifones, avalanchas, inundaciones, diluvios, sequías, hambrunas, o mal uso de la naturaleza, deforestación, explosión, incendios, reducción de ozono, derrumbamiento, desertificación, calentamiento global, o catástrofe por tecnología, accidentes nucleares, accidentes químicos, biológicos, etcétera, etcétera. O guerras, todo los tipos de guerras, conflicto étnico, religioso, nacionales, internacionales, éxodos de poblaciones civiles, migraciones, guerras civiles, guerrillas. O sea, ven cómo por este tipo de problemas se puede usar con éxito el tratamiento de grupo. Vamos a ver dos tipos de tratamiento de grupo. Ahora la siguiente, Sandra, ahora sí. Que la primera columna a la izquierda se llama el debriefing. Debriefing se llama la desactivación. Desactivación, que significa en los primeros 7 días se interviene una sola vez para descargar el trauma, para descargar todo lo que uno ha vivido. El debriefing es la primera columna. La segunda columna es el grupo de mutua ayuda, lo que de verdad queremos conocer mejor. Grupo de mutua ayuda o de autoayuda, para autoayuda cuando uno ayuda a la persona al autocuidado. Y después la tercera columna que no vamos a ver es el grupo de terapia. Grupos de terapia significa hay un psicólogo o un profesional de la salud, a veces un asistente social, un psicólogo que sabe, es un especialista, es una persona profesional y sabe manejar los grupos de una manera distinta que un voluntario.
Entonces, no solo como voluntarios podemos ver las primeras dos columnas. Vamos a ver primero el objetivo. En el debriefing, el objetivo es prevenir un PTSD, que significa una síndrome post-traumática, post-traumatic stress disorder, un desorden, un trastorno post-traumatico. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la persona recibe un trauma o ha vivido un evento muy fuerte? Del 2 al 20%, a veces cuando los traumas son exagerados, se llega hasta un 50%, pero del 2 al 20% las personas cronicizan el trauma, se vuelven traumatizados a permanencia. Entonces, uno necesita que no tenemos este 2-20%, que sea lo 0% que se traumatiza. Y si hace este tipo de trabajo de mutua ayuda, prácticamente logramos bajar del 2-20% casi a los 0%. Evitar la cronicización del problema. El objetivo del grupo de mutua ayuda, segunda columna, ¿cuál es? Buscar forma de afrontamiento, enfocarse no sobre el trauma, sino sobre la reacción individual. Entonces, no es que ha vivido un meteorito o que cayó del cielo o un terremoto, una guerra o un abuso sexual. No es importante cómo la persona lo vivió. Porque hay personas que afrontan bien el trauma, lo viven por una semana, están mal por una semana y después le pasa. Y hay personas que pueden quedarse afectados por meses, por años, también por toda la vida. Entonces, lo importante es la reacción individual, más el sujeto, mucho más importante que el problema en sí. Segundo elemento, la estructura. El debriefing se hace una sola vez, generalmente se hace a una semana de distancia. ¿Por qué? Porque en la primera semana todos están traumatizados. En la primera semana que pasa algo feo, todos lo viven mal. Entonces, que uno está mal 2, 3 días, 7, esto es fisiológico, esto es normal, es legítimo, todo. Entonces, entre la primera semana, antes que termine la primera semana, se hace un debriefing, una desactivación, como un descargar toda la tensión, todo lo que uno ha acumulado en el debriefing. En el mutuo ayuda, en cambio, se empieza a hacer generalmente una vez a la semana y puede durar según las necesidades, puede durar 10 semanas, 15 semanas. Generalmente no es bueno hacerlo durar por años. Se puede, escuchaba a un experto en esta semana, se dice, se hace una sesión, por ejemplo, de 10 semanas, después una pausa. Después, con persona que tiene problemas semejantes, otra 10 sesiones. Entonces, pero no hacer una cosa infinita. Después, las fases. Las fases de esta mutua ayuda del grupo se introduce el tema, generalmente el voluntario, la voluntaria introduce el tema, narración de los hechos, se dice qué pasó objetivamente, sin emoción, y después se empieza a hablar de reacción, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos sentido, qué nos ha afectado más. Entonces, y después, última fase, cómo educarnos, cómo encontrar los recursos frente a estas reacciones, cómo encontrar la inteligencia emocional de que hemos ya hablado, etc. Y uno hace un poco de educación emocional. En cambio, en la mutua ayuda, segunda columna, siempre hay una introducción, una presentación al tema, crear un clima positivo y de confianza. Allá en Latinoamérica se usan mucho las dinámicas para conocerse. Cada uno dice su nombre, cada uno dice en qué trabaja, o sea, como una presentación para crear un clima fraterno, un clima de confianza. Después hay algo que necesita decir, lo veremos después. Las reglas del juego, se ve, la veremos. Motivar a expresarse sobre los sentimientos, como antes. Entonces, hablar de los sentimientos, no del problema, o del problema, pero de manera reducida. El tiempo mayor tiene que ser sobre los sentimientos. Con esta pregunta, ¿cómo nos hemos sentido?
cómo nos ha afectado, cuáles causas posibles de este problema, hay soluciones al problema, hay soluciones a los sentimientos, ver la solución. Sí, primero uno ve si hay solución al problema. Si el problema no se puede solucionar, al menos solucionamos los sentimientos. Y compromisos, o sea, podemos tomar compromisos, tareas para hacer algo. Nunca hacer nada, siempre hay que hacer algo. Como en la confesión se termina con la penitencia, hacer algo, y así también en cualquier mutua ayuda o relación hay que terminar con un hecho, con algo. Se lo decía la otra vez cuando había el terremoto, solo la persona que decían, no tengo más una casa, pero tengo la vida, entonces puedo empezar a construirla de nuevo. Estas personas salían fácilmente de la síndrome postraumática, lo que estaban paralizados y no hacían nada, era que solo lloraban, lloraban y se quejaban, esto quedaban en la síndrome postraumática. La siguiente slides. No, 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 anterior. La función. ¿Cuál es la función del voluntario, de la voluntaria? Ayudar en el debrief, ayudar a reordenar los hechos, educar a normalizar las reacciones. O sea, reacciones que al comienzo son exageradas de todo tipo, desde el llanto, desde lo creído, desde enfurecerse con Dios, con la vida, con el culpable de lo que me pasó. Entonces, normalizar las reacciones. Poco a poco, entrar de nuevo en una self-control, en un autocontrol de sí mismo. Y reordenar los hechos, ponerle, darle como un marco, entender. Esto es la función del debriefing. Y la función de la mutua ayuda es la gente externo, la tiene que pensar a verbalizar el problema, cómo transformar un problema interior de sentimientos, de emociones, en un problema de palabra. Tenemos que verbalizar, dar palabras a las emociones. Tengo miedo, tengo rabia, tengo ansiedad. O sea, verbalizar primero, eso lo hemos dicho, el trabajo de inteligencia emocional, verbalizar, racionalizarlo, darle una razón, por qué pasó, qué tiene esta persona, por qué esto me hace sufrir tanto, etcétera. Planificar un trabajo, una tarea, animar, moderar, estimular, proponer dinámicas que permitan avanzar. Después veremos también cuáles son las dinámicas que permiten al grupo avanzar y encontrar algo que hacer. El método del debriefing es el intercambio verbal. Intercambio verbal. La persona hablan entre ellas, el moderador dice lo mínimo que puede. El moderador casi no es un miembro como los demás, es un moderador. Entonces veremos cuál es el papel específico del moderador. Él no tiene que decir su opinión o imponer su punto de vista, no, absolutamente. Tiene que favorecer el intercambio de los demás, hacer hablar a los demás, no tiene que hablar él. Nel debriefing. Nella mutua ayuda lo mismo, intercambio verbal de los participantes, el moderador está ya para funciones particulares que veremos. Después, si se ve que hay personas con un cierto tipo de problema y personas con otro tipo de problema, pensar que el problema, no sé, es la caída de un avión y todos son víctimas de esta caída de avión. Son sobrevivientes de un avión que se ha caído. Pero algunos han sufrido un tipo de problema y otro tipo, entonces se subdividen en subgrupos, alguno con un problema, el otro con otro, y se trabajan los dos grupos separadamente. Se puede hacer role-playing, cuando se decía antes las dinámicas. Por ejemplo, hay una persona, lo que me pasó hoy en una casa de reposo, dicen a una señora mayor, dice, hoy se murió tu hija. Y esta señora eh, se volvió loca, empezó a llorar, a gritar, a descontrolarse, no quiere más comer, no quiere más beber.
completamente descontrolada. Han intentado darle gotas de sedantes y no han funcionado, peor. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Después que le pasa, o sea, la primera cosa es la escucha activa, escuchar, porque esta señora afortunadamente logra hablar. Entonces uno se pone a escucharla, ella manda esta avalancha de palabras, de emociones. Entonces, escucharla un día, escucharla 2 días, hasta que baja un poco la intensidad. Cuando baja la intensidad que uno la ha escuchada, la intensidad de esta pena infinita por la muerte de la hija, allá se puede hacer role playing. Role playing significa, se pone una silla vacía delante de la señora, se imagina que aquí en esta silla está tu hija. ¿Qué le diría a tu hija? El, el ejercicio de la silla vacía. E uno, e ella, ¿no? Es como si tiene esta hija y le dice cuánto la amaba, cuánto le echa de menos y todo lo que necesita decirle. Esto es role playing, son como dinámicas que se pueden hacer. Técnicas de resolución de conflictos, cuando hay, por ejemplo, conflicto entre personas, guerras, conflictos familiares, allá también hay varias técnicas. Esto lo veremos después en otra sesión cuando vamos a hablar de técnicas de terapia breve. Eh, el cierre, l'ultimo, ¿cómo se termina? No quedarse con temas abiertos. O sea, la gente tiene que desahogarse, decir todo lo que quiere decir. Se hace un giro, después se hace otro giro, hasta terminar el tiempo establecido. Generalmente es 1 hora. Ahora vamos a ver cuánto es el tiempo. Em, no sé si esto está claro. Vamos a la siguiente. Como concluimos esa primera parte, después abrimos a las preguntas. La siguiente, por favor. Estas son las preguntas. Esto es importante que todos ustedes lo tengan, que se hagan una fotocopia, hagan una foto, lo que quieren. Pero esas son las preguntas, la cosa más importante que hacer. Ok, eso es el trabajo del moderador. El moderador, el voluntario, la voluntaria, ¿qué hace? Tiene que hacer las preguntas. Entonces, ahora empezamos a hablar sobre la primera pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cuáles son nuestras emociones? Primero se hace la introducción con la regla del juego, después, ¿qué pasó? Uno busca de objetivar el fenómeno, lo que pasó de verdad, sin punto de vista objetivo, racional, y después empieza la pregunta. El moderador tiene que hacer esta pregunta. Cuando termina una, que todos han hablado sobre una, pasa a la segunda. Cuando han hablado todos sobre la segunda, se pasa a la tercera. O la puede también, como quiere, puede anticipar una respecto a otra, como quiere. Pero esto es el trabajo principal del moderador. Leemos la pregunta para entenderlas todas. Entonces, la primera, la más importante, hacer salir del corazón el sentirse las emociones. Segundo, cómo afectan al cuerpo, el sentimiento, emociones. Las emociones no expresadas, no verbalizadas, no vividas con inteligencia emocional o con inteligencia espiritual, como decíamos la otra vez, se transforman en síntomas. A quien le duele el estómago, a quien le viene dolor de cabeza, a quien le viene dolor de espalda, a quien le viene como una estrecha a la garganta, a quien le vienen los dolores musculares. Cada uno tiene su manera y su punto frágil, su target, su blanco del cuerpo donde va a actuar. Generalmente hay la persona del corazón, se siente como oprimida el corazón. Lo del abdomen tiene un problema abdominal, colon, colitis, gastritis, vesícula, cólicos, etc. Hay otra persona que somatiza a nivel ginecológico, entonces dolores ginecológicos, y otro a nivel muscular, o sea, cada uno tiene que decir dónde su cuerpo hablando, porque después esto será otro curso, nosotros sabemos cómo el cuerpo habla. Si me hace mal un punto, es porque esto es mi problema. El mismo problema puede hablar a distintas personas de forma distinta. No es un problema, un síntoma, no. Un problema en cada persona tiene un síntoma distinto. Tercera pregunta.
¿Cómo afecta eso al modo en que enfrentamos como persona los problemas? O sea, y como grupo, o sea, cómo hemos enfrentado como grupo y como persona, qué hemos hecho para reaccionar a este problema. Hemos reaccionado de manera equilibrada, de manera desequilibrada, cómo enfrentamos este tipo de problema y cada uno explica qué hace, qué no hace, qué es capaz de hacer, qué no es capaz de hacer, el hacer frente a los problemas. Cuarta pregunta, ¿qué lógica tiene lo que ha ocurrido? ¿Tiene una lógica? ¿Tiene un sentido o no tiene ningún sentido? Quinta pregunta, ¿es posible poner palabras al miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué estrategia para enfrentarlas? O sea, ¿cómo una persona puede decir, yo siento miedo, ma miedo a qué? ¿Por qué siente miedo? ¿Cómo vive el miedo? O sea, cómo explicar más, profundizar más. Más uno explica y más la emoción es controlada. ¿Cómo enfrentar emociones negativo? ¿Cómo hacer que afecte menos cada día? ¿Es posible organizar las cosas y tomar algunas decisiones? O sea, esto es todo vinculado con la inteligencia emocional. Séptima, ¿es posible rescatar alguna cosa positiva de la experiencia vivida? ¿Algún momento en que pese a todo nos sintiéramos menos mal? ¿Qué puede aprenderse de esta experiencia, de este fenómeno? Entonces, ver lo positivo. ¿M? En Romano 8:28 de San Pablo dice, todo es para el bien de los que aman a Dios. Para el bien, el para, o sea, el fin, el objetivo. Esta cosa ha sido negativa, pero puede tener un fin positivo. ¿Existe este fin positivo? ¿Hay algo positivo en todo esto? Eh, ¿Hay algo que puede hacerlo menos negativo, más positivo? ¿Algún momento en que, pese a todo, nos sintiéramos menos mal? ¿Qué se puede aprender? ¿Qué me puede enseñar este evento? Eso es muy interesante. Yo frecuentemente lo hago a los enfermos, a ver qué he aprendido de esta hospitalización que puede, y salen discursos muy bonitos, de mucha sabiduría. Los enfermos, así la persona que reciben trauma pueden aprender mucho de cada experiencia. Y el último, tenemos esperanza, confiamos en nosotros mismos, confiamos en los demás, confiamos en Dios. ¿En qué confiamos? En la providencia, en la divina voluntad. Ecco, la esperanza, el proyectarse a un horizonte más amplio. Esto es como la primera parte, la parte más práctica para saber cómo funcionar. Eh, no sé si abrir a preguntas o terminar. Terminamos, sí, porque tanto media hora. Adelante, la sucesiva, porque siempre son elementos elementos muy prácticos. La sucesiva, ecco. Allora, condiciones, coordinador y manejo de los problemas. Allora, las condiciones. Ahora estamos hablando solo de la segunda columna, nada más que la segunda columna, los grupos de mutua ayuda. Allora, ¿dónde se hace? Nosotros lo hacemos por Zoom probablemente, porque no tenemos manera de hacerla de forma presencial. Lo ideal sería presencial. Tiene otra eficacia una reunión de mutua ayuda presencial, porque uno transmite mucho más de presencia que no por Zoom o por online. Silla en círculo. El número, dice, el ideal para manejarlo es un grupo de 8 o 12 personas. Entonces, esto, 7 personas es el ideal. Con 7 personas se trabaja lo mejor posible, pero hasta los 12 se puede llegar, no más porque se vuelve inmanejable el grupo. Después, regla fundamental, nada de lo que se hable puede salir del grupo. Esto se dice al comienzo. El moderador tiene que decir, esto es regla fundamental, que quien viola esta regla será expulsado automáticamente del grupo. Nadie puede decir lo que se dice en el grupo fuera de aquí. Hay obligo absoluto de secreto profesional. Entonces, todo lo que está en el grupo son como todos, ¿no? Psicólogos, doctores, sacerdotes, asistentes sociales, que tienen el secreto profesional. Nadie se puede decir fuera por el bien de todos.
porque uno protege a los demás y protege a sí mismo. Y después fijar el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 1 o 2 horas. Se decide al comienzo, no es que vamos a ver hasta que donde llegamos, llegamos. No, se decide, hacemos 1 hora a la semana. Empieza puntual, termina puntual. Yo sé que esto es casi imposible en Latinoamérica, que se empieza generalmente con media hora de atraso, pero no, se insiste sulla puntualidad por respeto a todos em, y para ser, para lograr lo que se quiere lograr. Entonces empiezan todos juntos a 1 hora y se termina. Se puede decir 2 horas al máximo, pero no más que 2 horas. Generalmente ya con 1 hora y media es más que suficiente para descargar todo y para decir todo lo que uno quiere decir. Si el moderador cambia, es bueno, rotativo, no es que siempre lo mismo, para que la gente no se apegue a un moderador y se crean dinámicas extrañas. El moderador tiene una función muy, muy particular. La veremos ahora, nella segunda columna. ¿Quién es el moderador o el coordinador o facilitador? Dice profesional o no. Profesional era la tercera columna, el grupo de ¿cómo se llamaba? Eh, è grupo de terapia, pero para nosotros es un no. Al comienzo, el moderador pide a uno que se presente. Esa es la función del moderador, muy importante. Pide a uno que se presente, nombre, profesión, quién es, de dónde viene, proprio la cosa esenciales. No puede pasar un cuarto de hora en presentaciones. Son 10 personas, 7 personas, entonces tiene que ser una cosa breve. Entonces, presentación o dinámica de presentación, de presentarse, de crear este clima bonito de fraternidad. Luego, el moderador ni responde ni habla. Esto es importante. Ni responde ni habla. Se le hace al moderador, ¿y usted qué piensa? ¿Y a usted le parece justo que este hombre tiene que tratar tan mal a su mujer? No, no tiene que decir es justo, no es justo, no tiene que responder a las preguntas. Al límite, si quiere decir algo, o no dice nada, o dice qué piensan los demás de esto y manda la pregunta a los demás. ¿Por qué? Porque lo que hablan, que deben hablar, es el grupo, no el moderador. El moderador tiene que o hacer la pregunta sucesiva para hacer hablar sobre un tema, o tiene que moderar, vamos a ver, cuando una persona se enoja, cuando hay algo que está pasando o dos personas quieren hablar en el mismo momento. No, para todo y dice, alt, ahora habla primero tú, después tú, o sea, como modera el grupo, pero no tiene que intervenir sobre los temas. Entonces, ¿qué piensan los demás? Se le hacen una pregunta. Él tiene que escuchar y moderar. Otra regla importantísima del moderador es evitar bromas, evitar comentarios. Y si alguien hace una broma o un comentario peyorativo, un insulto peor, ¿m? Nunca tomar partido, nunca mostrar diferencias políticas o religiosas, mostrar, polarizar el grupo, ustedes son de derecha, ustedes son de izquierda, nunca, nunca, nunca. Nunca crear divisiones y nunca atacar a una persona, ¿m? Hacer que una persona sea el chivo expiatorio de la sesión, nunca. O sea, si pasa eso, el moderador tiene que parar todo y decir, esto no hace parte de la mutua ayuda, esto no se hace aquí. Esto está evitado, está prohibido, está excluido de este tipo de trabajo. Entonces, evitar broma, comentarios peyorativos y no tomar partido. Esto es un poco la función del moderador. Otra cosa del moderador que evitar o que hacer. Dar a lo que están juzgando a los demás. Si alguien está juzgando a otro miembro del grupo, frenarlo, bloquearlo, decir, no, no hacerlo hablar sobre este tema, no permitirle. Evitar soluciones. Cada persona que debe decidir o el grupo en su conjunto que debe encontrarla. Si alguien dice, para este problema yo sé la solución,
Ok, es tu solución, pero no es la solución del grupo. Deja que cada uno encuentre su solución. O el grupo en conjunto encuentre una solución del grupo en todo su conjunto, pero no es uno que elige la solución por los demás. Otra cosa del moderador es evitar que cada uno tenga su objetivo. Es lo mismo de las soluciones. Buscamos objetivos comunes y no que uno impone su objetivo a los demás. Que nadie se sienta excluido por no querer participar en todas las propuestas. ¿Qué significa esto? Significa que a veces personas no están de acuerdo, no hablan en el grupo, todos han hecho el giro, han hablado, pero uno, dos, tres no hablan. Entonces, no porque no hablan, se excluyen o dicen, ah, ellos no participan. No, no, están participando en silencio. Va bien igual. Adelante. Siguiente diapositiva. Esto. Tenemos varias formas de hacer mutua ayuda. Hay el modelo intenso y el modelo extenso. El intenso se hace 1 o 2 horas cada semana. El miércoles a las 20 horas nos reunimos. De las 20 a las 21, 1 hora. Máximo de las 20 a las 21:30, no más que 1 hora y media. Después se cierra. Se busca la manera y se cierra. El moderador empieza, el moderador cierra. O el modelo extenso es cuando esto en forma presencial, cuando se hace en forma presencial y a la persona le cuesta mucho participar toda la semana. El modelo extenso es nos reunimos una vez al mes, una mañana entera o una tarde entera, 5 horas, 4 horas. Esto cuando se quiere hacer de manera presencial y las personas están lejos l'una de la otra. La ventaja del modelo intenso todas las semanas es que se aprende más, crea más capacitación, crea más grupo, más sentido de grupo, pertenencia al grupo, crea amistad en el grupo. Se crea un verdadero grupo cuando uno se ve toda la semana. En cambio, la ventaja del modelo extenso, esto una vez al mes, es que se puede solucionar el problema concreto y concentrando todo en una vez sola. Y es más relajado. La otra ventaja es más relajado porque uno tiene mucho tiempo para agotar todo el problema. Otro elemento es el grupo abierto y el grupo cerrado. Grupo abierto es cuando la persona puede entrar en el grupo, salir del grupo en cualquier momento del proceso. Son 10 semanas, cada uno puede entrar la primera semana, puede entrar la última semana, no hay ningún problema. E uno que no quiere sale en cualquier momento. ¿Cuándo es que se usa el grupo abierto? Cuando se dice por los trastornos de alimentación, en las adicciones, en las personas más complicadas, que son problemas más complicados, abiertos. Uno tiene que dejarle mucha libertad. En cambio, el grupo cerrado es, creamos el grupo, solo estos pertenecen al grupo, se entra y una vez que se entra no hay otra entrada. Al máximo uno puede entrar la segunda o la tercera vez, pero no más que la segunda o la tercera vez. No se admiten nuevos miembros desde la mitad del proceso, por ejemplo. Y eso es más importante, se usa cuando se quiere hacer más educación. No es importante que la persona solo conozca algo, sino que sea educado en algo y que se crea compromiso con el grupo, que se crea eh, compromiso para solucionar el problema de verdad. Entonces el cerrado funciona mucho mejor que no el grupo abierto. Eh, la otra, y así terminamos. Ecco, hay mitos que se tiene que evitar. Eso sobre todo son mitos para los traumas, por los problemas traumáticos, que son muy, muy frecuentes. Mitos, ¿cuáles son? Que cuando una persona vive una situación traumática, esta persona está afectada, está mal. No está dicho. Hemos dicho que son del 2 al 20% lo que se quedan mal. La mayoría a solas logran salir del problema.
del trastorno postraumático. Entonces no está dicho que está afectada necesariamente. Algunos necesitan como un comienzo de ayuda y después se liberan y están bien. Otros solo pueden liberarse. Y otro, estos 20% en cambio, tiene que hacer el trabajo completo de las 10 semanas, de las 2 semanas, para solucionar el problema. Entonces, creemos en las capacidades de autocuidado que tiene la mente, que tiene el espíritu, que tiene el alma. Entonces, no es verdad que la mayoría, la minoría se queda afectada después de un problema. Segundo tema, el beneficio es, y esto primer tema yo lo he visto mucho más en Latinoamérica que en Europa. ¿Por qué? En Latinoamérica he visto personas que están malísimo, tremendamente mal, que le ha pasado algo que destruido, destrozado, como se dice, ¿no? Destrozado, pero basta un poco de acompañamiento, un poco de apoyo, un mínimo de escucha activa y la persona ya le pasó, ya no viene más una segunda vez porque le ha pasado el problema. Entonces, son mucha resiliencia hay en Latinoamérica por los problemas, será por la historia de tanta cosa que han tenido que sufrir. Segundo, el beneficio es cuando se habla de lo ocurrido cuanto antes. Romper el silencio a cada costa, usar el debriefing, la desactivación, como rutina periódica, presionar con la autoridad para convocar al grupo convenciendo a las personas que es por su propio bien que vayan a mejorar con ello. Eso significa, es como el mito que uno necesariamente tiene que ser mutua ayuda, necesariamente tiene que hablar, a cada costa tiene que hablar en el grupo. No, no está dicho. No es verdad esto. La realidad es que para hablar de lo ocurrido puede ser, a veces para alguna persona hablar de repetir lo que le ha pasado le crea algo peor. Se llama retraumatización directa. Es como hacer revivir el trauma de esta persona. Entonces esta persona no quiere hablar del trauma, le hace mal hablar del trauma. O por otros, retraumatización vicaria. Escuchar a gente que hable de este tema que él ha vivido es horrible y le hace mal. O alienación. Es inútil contarlo porque nadie lo va a entender. O fomentar la rumiación, el desgaste, es sentirse responsable de lo que ha pasado. Entonces, alguna persona mal. Entonces, si no hablan es porque no quieren hablar o le hace mal hablar. Dejámoslo en su silencio y respetamos su silencio. Entonces, esto es un mito que tiene que hablar necesariamente, tiene que participar necesariamente. Tercer mito, siempre es bueno animar a que el otro cuente lo ocurrido a quien lo quiere escuchar. No es verdad. La realidad es que hablar es bueno solo si la persona quiere hablar. Si no quiere hablar, dejámosla en su silencio. ¿Mm? Nos- Cuarto mito, la persona que no quiere hablar reprimida o está negando sus reacciones y pagará caro todo esto. También esto es falso. La realidad es que un porcentaje elevado de personas suprime la emoción intensa como táctica. Están haciendo un mecanismo de defensa. Hablamos la vez pasada de los mecanismos de defensa. Se está defendiendo porque todavía no ha llegado el momento. Va a llegar el momento en que no usará más la defensa de la negación, sino va a hablar. Entonces tenemos que tener paciencia y respeto para todo lo que están en el grupo. Quinto mito. Se requiere una ayuda técnica para enfrentar un hecho traumático. Hablar del hecho traumático inmediatamente después del post-trauma previene las complicaciones del trastorno post-traumático. Esto también es falso porque la realidad es que la mayoría de la persona puede manejar por sí misma el trauma. Ok, me parece que es la última diapositiva, no sé si hay otra. Insoportable, sí, es la última. Entonces, un ejemplo de un grupo de mutua ayuda. L acudía a un grupo de supervivientes de tortura, habían recibido tortura y eran sobrevivientes, estaban con trastorno post-traumático. Su presencia de L, Luisa, llamámosla Luisa, era, o Lucía, era irregular.
solía llegar tarde, estaba callada, participaba poco. Las pocas veces en que lo hacía solía ser con gran agresividad y en varias ocasiones había insultado a otros miembros del grupo. ¿Mm? Ahora, ¿qué harían ustedes si fueran moderador de un grupo con una persona así, como Lucía, que llega tarde al grupo, no habla en el grupo, no participa? Y si participa, la poca veces que participa, ofende a los demás o insulta a los miembros del grupo o insulta al moderador, sobre todo insultaba al moderador. Entonces, al final, el moderador descubrió por qué Lucía se comportaba así. Durante la tortura, lo que más le venía a la mente a Lucía, cuando se hablaba en el grupo de la tortura, era la sensación insoportable de humillación asociada a cuando uno de los torturadores le escupía una y otra vez en la cara. Ella pudo por fin contar que no sabía por qué, pero determinadas frases, determinados tonos de voz y sobre todo determinadas intervenciones del moderador, del facilitador, le hacían meterse bruscamente la misma vivencia de humillación y esto le resultaba completamente insoportable, por esto reaccionaba con agresividad. Entonces, entendieron esto y tomaron sus medidas para evitarlo o para hacerle sacar fuera lo que más le hacía mal. Esto es toda la parte básica. Podemos regresar al plenario y ver si hay preguntas para profundizar alguno otro tema, si le ha servido o no. ¿Es suficiente? ¿Quién quiere? Ay, espérame que voy para Levanta la el ¿verdad? manito y Sandra le dará la palabra. Padre, yo tengo una pregunta. De verdad, muchas gracias por todo estos aprendizajes. Cuando su merced hablaba de esas preguntas claves, Sí. digamos, cuando hablaba específicamente en la cuarta, decía, ¿qué lógica tiene lo que le ha pasado? Cuando hablamos de lógica, ¿a qué se refiere? Ok. No sé si ya hemos hablado de esto, que es el sentido del sufrimiento. Allora, ¿cuál es la lógica de cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, cualquier conflicto, cualquier problema? El sufrimiento tiene 5 lógicas. Entonces uno tiene que manejar esas 5 lógicas. Ahora vamos a ver si me las recuerdo. Una lógica es con quién vivo este sufrimiento. Esto ya, sintiendo, lo estoy viviendo solo, a solas, lo estoy viviendo con alguien, lo estoy viviendo con Dios. ¿Con quién? La relación. Y esto es ya una lógica. Segunda lógica, ¿lo estoy viviendo desde adentro o desde afuera? Desde adentro significa, estoy viviendo buscando una solución interior, solución espiritual, una solución psicológica, o lo estoy viendo desde afuera, logro controlar este problema, lo quiero eliminar, a toda costa lo quiero eliminar, con la magia, con los fármacos, con el poder, con la denuncia, no sé cómo, pero lo eliminar. No. Entonces, desde afuera, a veces algunos problemas se pueden solucionar, otros no se pueden solucionar. Tengo que decidir dónde trabajarlo, más adentro que afuera. Entonces, aquí adentro significa inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Segunda lógica. Tercera lógica, ¿con qué actitud, que es la más importante de todo, es la tercera? Me acuerdo que hablamos ya de esto. ¿Con qué actitud estoy enfrentando este problema, este sufrimiento, esta prueba de la vida, esta pérdida? ¿Con qué actitud? Entonces, una actitud negativa es absurdo, es una cosa atroz, es un castigo de Dios, negativa, o intermedia, è una prueba, è una voluntad de Dios, o de manera positiva, es una ocasión de crecimiento, es una gracia que me ha pasado en mi vida, es algo positivo, es algo que me está ayudando muchísimo. Entonces, buscar la actitud, ¿con qué actitud? La prueba no la puedo elegir, pero la actitud la puedo elegir.
Entonces, la actitud es el tercer sentido, la tercera lógica con que enfrentar. Entonces, uno puede hacer esta pregunta: ¿con qué actitud estamos enfrentando? Y cuarta lógica es el para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué? ¿Tiene un para qué? ¿Tiene un objetivo, un fin? ¿O es solo destructivo? Encontrar algo positivo que me está ayudando, esta prueba me está haciendo crecer, me está haciendo eh, crecer en la humildad, no sé, en el conocer a otra persona. Y el último, el horizonte. L'ultima lógica, la quinta, es el horizonte. Horizonte significa, ¿en qué horizonte veo todo esto que me está pasando? Es, por ejemplo, un rencor. El rencor se puede ver en un horizonte a corto plazo, yo y la otra persona. Me hizo esto mal, me puñaló a la espalda, me traicionó y esto nunca me lo esperaba. Horizonte a corto plazo. O en un horizonte a largo plazo. Un horizonte a largo plazo, estamos en todo el planeta Tierra, estamos en todo el universo y esto es uno de los fenómenos de los miles y miles o millones de fenómenos en este planeta. Entonces, lo enfrento como lo enfrentaba Luisa Picarreta. Como vamos con Jesús, hacemos un recorrido para el planeta y vamos a reparar todas las personas que están pasando por este mismo problema. Entro en el mismo problema de miles y lo veo como reparación. Cambia completamente la perspectiva, la lógica. Esas son las 5 lógicas que se pueden encontrar en cualquier tipo de problema. Gracias, padre. En este momento no tenemos ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere, levantamos Ah, la manita. hay una, ho visto. 490421. No sé quién Marta, es. Marta Marta. López Jurado, este ordenador no pone el Ok. nombre. Buenas noches a todos. Sí. Padre Prieto, muchas gracias. En el Fuerza, último Marta. ejemplo que usted ha puesto, se me ha venido a la cabeza que igual hay personas, como esa chica, que no le ayudan el estar con un grupo de gente, sino que necesitan una cosa personal. Y diferenciar esto a veces en un grupo de gente de una persona que está más callada, igual esa persona necesita un contacto más de tú a tú por la gravedad del tema. ¿Cómo podemos valorar esto? Perfecto. Sí, muy buena pregunta, Marta. Esta pregunta la hice yo mismo a un experto que encontré esta semana. Entonces, él me dijo así para responder. Si la persona no crece, cioè no lo puede decidir esto a la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, tener paciencia que la persona poco a poco se desbloquee, no es la primera vez no habla, la primera vez es grosera y la ha hecho del grupo, no, no es así. Entonces tengo que ver que por varias, con paciencia, soportando, no crece, no sigue el grupo, no o me doy cuenta que tiene algo más allá. Esto necesitaría como una clase específica para ver cuando una persona está patológica, es patológica. O sea, es una neurosis grave o una psicosis. Entonces allá yo no lo puedo manejar, la tengo que derivar. Entonces se deriva otro, a otra voluntaria, otra digo, que es capaz con otro tipo de problema, porque cada uno tiene, yo soy más capaz con la depresión, hay otra persona que es más con la persona agresiva, cada uno tiene capacidad, entonces la derivo a una colega que conozco más con este tipo, con los drogados, por ejemplo, una hermana, no sé si usted ha escuchado nunca, la hermana que ha creado los cenáculos, la hermana, uy, ya, no Ah, me viene el nombre, pero una hermana que no tenía ningún título de estudio, Pero no había Elvira, estudiado, no sabía. Elvira, Elvira. benissimo, gracias. La hermana Elvira, sin título de estudio, sin apoyo económico, sin una cohermana que la apoyaba, nada, en 20 años, 30 años ha creado un imperio en todo el mundo con drogadictos, comunidades de recuperación de drogadictos que salen de la droga y siguen. Ella murió hace poco y siguen este grupo a difundirse, a hacer tanto bien. Esta es una
No es que ha estudiado. Hay otro que conozco con los esquizofrénicos. Esto también es un hermano que trabaja en Benín, en Togo. Esta noche no me vienen los nombres. Okay. Otro hermano francés, de lengua francés, que él logra manejar a los esquizofrénicos, a los psicóticos, los más graves, lo que en este país lo encadenaban a los árboles, él lo desata, le habla, lo cura, y tanto que los psiquiatras de todo el mundo quieren saber cómo hace. Él dice, no lo so, lo hago y nada más. Sin fármacos, cura a psicóticos gravísimos y lo pone de nuevo en el trabajo y en la familia. ¿Cómo lo hace? Esto para sí son dones naturales, cada uno tiene alguna especificidad, algún carisma de ayudar un cierto tipo de persona y saber ayudar este tipo de personas. Tiene que entender cuál es su carisma y cuál es el carisma de la otra. Aquí somos, ¿cuántos somos hoy? ¿40? 50 somos, más que la vez pasada. Somos 50. ¿Quién que está organizando? Sandra, Jesús, no tiene que ubicar y decir, ah, tú eres bueno en esto, tú eres en esto otro, y crear un mapa de las capacidades y uno deriva cuando lo ve que no es capaz o Ya. derivar a un especialista, a un psicólogo o a un asistente social que también son especialistas en esto. Tener como persona para derivar, esto es importantísimo. Nosotros, aprovecho de esta pregunta para decir también otra cosa que me dijo este especialista en relación de ayuda, es un polaco que vive en Italia hace muchos años. Me dice, nosotros no podemos hacer psicología. Escuchen bien esto que les estoy diciendo. No somos psicólogos y no somos asistentes sociales. Entonces no tenemos el tiempo. Entonces si nosotros hacemos técnica de psicología tipo un cuestionario psicológico o una técnica de psicología no pueden acusar de ejercicio abusivo de profesión. Así como una persona que no es médico, que hace una terapia o hace un diagnóstico, esta enfermedad y tiene que tomar esta, lo pueden acusar, pueden poner en la prisión, porque está haciendo ejercicio abusivo de profesión, de una profesión que no tiene este título. Por eso es tan importante el título. Entonces, ¿qué se hace? A veces, por ejemplo, otra vez le enseñé el tema del movimiento de los ojos, ¿se acuerdan? MDR. Esto. Sí, sí. Eso se llama EMDR. Yo nunca puedo decir, ahora te hago una EMDR, porque eso solo el psicólogo lo puede hacer, porque es una técnica psicológica. Lo que puede hacer, hacemos un juego de los movimientos de los ojos. Esto lo hacemos tranquilos, lo hacemos con nuestras capacidades y va a tener su efecto, pero el EMDR lo puede hacer solo el psicólogo. Entonces no digan, estoy haciendo un EMDR para ti. No, estoy haciendo un juego. O vamos a ver la próxima vez, alguna pequeña técnica de psicoterapia breve. No te hago psicoterapia breve porque solo el psicólogo puede hacer. A mí, se me ven que digo, te hago psicoterapia, me pueden denunciar. Entonces te hago una dinámica, un juego que se llama así, así. Pero no estoy haciendo psicoterapia porque el psicólogo la puede hacer bien. Son cosas sencillas, ¿no? Que la transformamos en pequeños juegos. Esto quería decir, creo que sea claro, ¿no? Sí, gracias. Bueno, creo que todo está súper entendido, padre. Ya estamos listos, no hay otra pregunta. No No hay, sé, muy bien. Si no hay otra pregunta. Y Jesús no logró. Ajá. Bueno, nada más agradecerle el tiempo que nos dedica y todo su esfuerzo. Padre, que bueno, primero agradecerle pues, el tiempo que nos dedica y el trabajo que desarrolla con nosotros. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga, a todos ustedes también. Gracias. Gracias, Bien, Jesús. Buena gracias. tarde. Hasta la próxima.